Hola a todos, nosotros somos el equipo 8, que vamos a presentar los conceptos de ecosistema. Nuestro título es Un mundo megadiverso, no somos los únicos en este planeta. Desde antes de que nosotros los seres humanos llegáramos y habitáramos este planeta, ha habido muchos seres vivos, tanto especies animales como bacterias, que han ocupado este planeta y cumplen funciones en su hábitat. La ecología estudia estas relaciones entre los seres vivos y su medio ambiente y nos ayuda a entender nosotros los humanos por qué es importante de cuidar estas especies. Población. La población la podemos definir como un grupo de organismos de la misma especie que viven en un lugar y tiempo determinado y que interactúan tanto genética como ecológicamente. Esas poblaciones pueden sufrir cambios en el número de organismos, ya sea que disminuya o aumente. Además, el éxito o el fracaso biológico de que va a tener esta especie va a depender directamente de su interacción con el ambiente. Muchas veces las poblaciones pueden presentar características particulares que las distinguen, como densidad de población, que se define como el número de organismos de una especie por unidad de área o volumen, la cual está regulada por factores como la lucha por el alimento y el agua, y la competencia por el espacio. Estos factores se dividen en desodependientes, que son las interacciones en la comunidad, las conductas predatorias y la competencia dentro de la misma y con otras especies, y los factores desindependientes, que influyen en la supervivencia y mortalidad de los individuos, como el clima, la contaminación y la destrucción del hábitat. Debemos tener en cuenta que el tamaño de la población es consecuencia de la suma de todos los factores que afectan a la densidad. También el crecimiento poblacional es el aumento en el número de los individuos que forman una población y está relacionado con el potencial biótico, que podemos decir que con la máxima capacidad que tiene una especie para aumentar el número de organismos en condiciones ambientales óptimas. Algunos factores para que el crecimiento poblacional exista es la edad de inicio de reproducción, el tiempo de duración de la etapa fértil, el número de periodos reproductivos por en el periodo de gestación. También la distribución de la población, esa depende de la especie de que se trate, porque puede haber distribución en grupos o distribución uniforme. Población con crecimiento rápido. Es cuando una especie presenta una rápida y alta proporción de natalidad. Cuando esta especie se reproduce en grandes cantidades, provocando que muchos jóvenes de la misma especie aparezcan y se siga con este ciclo de reproducción rápida. Crecimiento exponencial. Podríamos definirlo como el hecho de que mientras la población va en aumento, los individuos de la siguiente generación también lo hacen. Esto podría crear una tasa de crecimiento exponencial en la que no existe una limitación que controle el número de individuos. Distribución uniforme. La distribución uniforme se compone de comunidades que se separan equitativa y ordenadamente. De esta manera tenemos otros tipos de distribuciones presentes. La aleatoria. Al contrario de la otra, se tiene una distribución aleatoria que genera competencia sobre los recursos en las comunidades. Finalmente, la distribución agrupada, que se compone de grandes comunidades que comparten recursos y hábitat. Factores dependientes de la densidad y población. Estas se podrían definir como los factores que afectan a las poblaciones dependiendo de qué tan grandes sean. Estos factores incrementan o disminuyen a medida que igualmente disminuye o aumenta la población. Factores como estos podrían ser los siguientes: la depredación a la que puede estar expuesta la población, enfermedades y parásitos que pueden desarrollar en la población, la acumulación de desechos
y la competencia de la población por los recursos. Capacidad de carga del ambiente. Es una área determinada del tamaño de una población que puede llegar a existir. Por ejemplo, si es que hay demasiados animales de una especie, no lo puede soportar. Eso puede llegar a afectar al hábitat por, por el hecho de por el hecho de la cantidad de las especies. La natalidad se refiere a la forma en la que los seres vivos producen nuevos organismos, crean nuevos organismos. Los seres vivos, ya sean los animales, las bacterias, tienen diferentes formas, como por ejemplo puede ser el nacimiento común de los mamíferos o los animales que nacen por huevo, o en el caso más raro de las plantas, o las bacterias que nacen por germinación o por fisión. Y estos ayudan a multiplicar el número de la población de los animales y de los seres vivos en general. Una comunidad. Una comunidad está formada por una asociación de diferentes poblaciones que viven en el mismo lugar e interactúan entre sí al mismo tiempo. Algo que caracteriza a la comunidad es que en ella pueden estar conformada por cientos y miles de especies diferentes, donde cada una de ellas puede ser decisiva en la vida de la comunidad. La estructura, la función y la estabilidad de la comunidad se debe a las interacciones que tienen todos los organismos en ella. Eh, Estos ayudan a la regulación biológica, ecológica. Además, la estructura de la comunidad se refiere a la forma en que se relacionan las especies en una comunidad y dan existencia a sistemas de vida. Por ejemplo, el número de especies que la componen, la abundancia de las diferentes poblaciones, las relaciones espacial y temporal de las especies, las relaciones de tamaño entre los individuos, las relaciones tróficas eh, y la estabilidad de la comunidad. Y algunos factores que determinan la estructura de la comunidad es el clima, como la temperatura, la lluvia y la sequía. Otro es la topografía, el relieve, altitud y latitud. Y los recursos disponibles, como por ejemplo el alimento, el agua y el espacio. Además de la capacidad de adaptación, las relaciones entre las especies, como depredación y parasitismo. Debemos tener en cuenta también dos conceptos importantes que permiten entender las relaciones que existen entre los organismos que forman una comunidad, que son el hábitat y el nicho ecológico. El hábitat es un lugar físico que ya es limitado por ciertas condiciones naturales, donde un organismo o varios pueden coexistir, donde en este lugar específicamente es donde se permiten sobrevivir gracias a las condiciones que ya tienen en ella. El nicho ecológico se refiere al espacio que ocupa un ser vivo, pero a diferencia del hábitat no se refiere solamente al espacio físico, sino que es un concepto abstracto que lleva más hacia el papel que tiene este animal en su hábitat, como de qué se alimenta, cómo va en manada o su forma de cazar o si es una presa. Además de que también se refiere a la capacidad de adaptarse a su ambiente. Un concepto que es muy importante abordar es la especie. La especie biológica la podemos definir como el grupo de organismos que pueden reproducirse y producir descendencia fértil.
Los individuos de una especie se reconocen porque son similares en su forma y función, aunque muchas veces estos individuos llegan a ser muy diferentes. Esto se debe gracias al proceso de la selección natural, donde los rasgos favorables se vuelven más comunes en las siguientes generaciones, mientras que los rasgos desfavorables se vuelven menos comunes en la reproducción diferencial de la población. En la antigüedad, las especies se clasificaban de acuerdo a su forma, pero gracias a Carlos Linneo, un botánico y naturalista sueco, propuso un sistema de clasificación conocido actualmente como sistema binominal, asignando solo un par de nombres a cada especie. En este caso, el género, que es con el que se relacionan con otras especies, y el nombre de la especie, que en este caso es único. Eh, un buen ejemplo es el nombre científico del lobo, que es Canis lupus, y el coyote es Canis latrans. Estos dos, aunque comparten el mismo género, que es Canis, cada uno tiene su nombre específico. Resistencia ambiental. Son los factores bióticos como abióticos. Esos regulan la población de manera limitante. Es para que no haya una sobreexplotación y eso se logra a la interacción de diferentes especies. Por ejemplo, un depredador y una ¿cómo se llama? Y una presa. Potencial biótico es cuando un número de organismos en ciertas condiciones ambientales crece de una manera grande y esta nos podemos solamente basar en un valor estimado, ya que en sí esto crece ya sea por falta de depredadores y tienen un gran potencial, ya que se pueden reproducir a bastante libertad por esta faltante mortalidad que le dan estos animales que los cazan. Nuestra propuesta ecológica. Últimamente se han visto muchos problemas relacionados con el agua que podrían aterrizar en sequías. Además, estamos en épocas donde las lluvias son más concurrentes. Eso es necesario aprovechar esta agua que proporciona la lluvia. Eh, Nuestra propuesta es poner contenedores para que éste almacene el agua de lluvia. Pero no solo es aprovechar solamente el agua de lluvia, ya que hay temporadas donde la lluvia es muy poco frecuente. Nuestra propuesta se basa en aprovechar eh, todas las actividades que requieran de este líquido vital. Por ejemplo, cuando lavamos la ropa, el agua que sale la podemos reutilizar para lavar para lavar nuestro patio, eh, o incluso en la limpieza de nuestro hogar, porque el agua de lluvia puede ayudar en el riego de plantas, para el inodoro, que los tanques de los inodoros pueden contener hasta 20 litros, y eso significa son 20 litros de agua limpia que pueden servir para comunidades que es muy difícil el acceso al agua. También lavar patios y cocheras, que se puede utilizar el agua reciclada de cuando lavamos la ropa, hacer la limpieza dentro del hogar y lavar el auto con agua reciclada. Eh, Algunos beneficios que pueden traer eh, la actividad de cuidar el agua va a ser la estabilidad del ecosistema, ya que nos puede ayudar a regular el clima. La prevención de enfermedades por agua contaminada,
y la disminución de sequías globales. Bueno, en conclusión, el ser humano es una pieza clave para el planeta, pero a la vez cuando desarrollen sus tecnologías, pueden favorecer el desarrollo humano y el conocimiento, pero pero la mayoría de esos perjudican al planeta. Puede ser contaminando y dejando al lado los ecosistemas, provocando su extinción y su nula capacidad de poder verlos seguido. Esas son las referencias bibliográficas y espero que les haya gustado y eso fue nuestro trabajo.